Desde hace algún tiempo he leído cosas como que los videojuegos de ahora son aburridos, o los videojuegos de ahora van a peor, o los videojuegos ahora solo nos roban el dinero, o la clásica, los videojuegos de hoy en día son demasiado largos. Así que en el día de hoy daré mi opinión sobre ese caso, así que sin más dilación, comencemos. Muy bien, antes de nada quiero aclarar que aunque esto pueda parecer una copia de un vídeo de otro youtuber, eso sí, no me vengáis con el argumento de te copias de, porque eso ya es del 2014, ya llovió desde ese año. Ya que aunque el título sea similar, yo voy a dar mi punto de vista y hablar un poco de la historia de la industria. Simplemente vi ese vídeo circulando por YouTube y me dio la idea. En un momento pensé en criticarlo al ver su vídeo, pero no, ya que dijo algunas cosas en algunos casos ciertas y no tengo nada en contra de lo que dijo. Pero yo os daré mi punto de vista más personal como una humilde consumidora de esta industria tan maravillosa y ahora sí, entremos en materia. La industria de los videojuegos es muy longeva, así que por lo general tendríamos que remontarnos a los años 1940, justo después de la Segunda Guerra Mundial, que fue cuando se crearon los primeros ordenadores y se creó el primer videojuego, pero esto sería remontarnos a hace muchos años, así que pasemos a una época mucho más reciente. Por esta época los videojuegos eran lo más parecido a un tablero de ajedrez, gráficos en 2D sin apenas diferencias entre superficies, con una gran escasa variedad en su paleta de colores y muy poco llamativa debido a las limitaciones técnicas de la época. Y sí, aquí entra otro factor importante, la potencia. Hay cierto personaje que se burla de esto cuando la potencia de algo es muy importante. Sin potencia no se pueden hacer milagros. Así que dadle un coche de 1890 a ese hombre y que le dé el que tiene a otra persona que lo necesite más. Seguro que lo disfruta. ¡Vamos! ¡Que ruja ese motor de hace 100 años con sus 16 km a la hora! ¡Contaminemos el doble! Volviendo al tema de aquella, lo más famoso en el público nipón eran los RPGs de empresas como Squaresoft y Enix, con sus respectivas sagas de videojuegos, las cuales eran Dragon Quest y Final Fantasy. Y sobre el año 1996 aparecería Game Freak, con su tan conocida saga llamada Pokémon. También he de mencionar otra compañía que en 1987 sacó el tan famoso Street Fighter, pero el mayor boom fue gracias al Street Fighter 2 de World Warrior, el cual salió en 1991, los cuales por ese entonces solo estaban en las máquinas arcade. Sí, estoy hablando de Capcom, creadores de las sagas de Monster Hunter y Resident Evil. De aquella, los videojuegos tenían que ser muy difíciles para que durasen horas y horas, ya que los tiempos de desarrollo eran muy cortos y las consolas ni los sistemas de almacenamiento, los CDs o los cartuchos de la época no tenían la capacidad de las de ahora. ¿Llevas 5 horas intentando derrotar a un jefe pero no eres capaz? No te preocupes, tú sigue así que vas muy bien, ¡ánimo! Sí, en aquel entonces podía llegar a ser frustrante, ya que además había juegos con mecánicas más injustas que ahora, como en el caso de los RPGs, enemigos con una defensa absurda o golpes invisibles, o en los juegos de lucha o de naves que aunque no los vieras por alguna razón perdías vida misteriosamente o no le podías dañar por un cierto tiempo. Me estoy empezando a ver un patrón entre los juegos antiguos y el Kusala del World, tal vez no es coincidencia. Aparte, en el caso de las máquinas de arcade, los juegos tenían que ser muy difíciles o aumentaban su grado de injusticia al extremo. Todo para que los que fueran a jugar metieran muchas monedas. Dinero. Además, lo más importante de todo, antiguamente los juegos de salida costaban 60 euros. Y si había algún bug, te lo comías, pues según salía al mercado, así se quedaba para la posterioridad. Si en Japón, por poner un ejemplo, salía el juego en 1995, tenías que esperarte con suerte un solo año a que lo trajeran al resto del mundo. No como ahora que el día 1 ya está en todos los países. Ya que además de doblajes, traducciones y demás, había un gran problema. Y es que hace años las consolas tenían región block o bloqueo de región en español, que en otras palabras, mucho más técnicas eso sí, significa que la programación de una consola versión PAL, NTSC o SECAM era muy distinta, por lo que un juego japonés no te servía en una consola europea. Esto pasaba en las primeras consolas, pero en esta época ocurría algo peor. Hubo juegos que no vieron la luz en Occidente hasta hace muchos años después, no como ahora, que ahora cualquier juego de cualquier país sale en todos los países. Como dato importante de esta época, en 1994 Sony lanzaría la PlayStation. Y bueno, hay unas largas historias detrás de esto, pero serían temas para otros vídeos. La cual, gracias a su mayor potencia, a diferencia de sus competidoras, era capaz de crear polígonos, los cuales son el pilar del 3D, eliminando los planos en 2D y teniendo juegos y personajes en 3 dimensiones. Algo muy innovador para la época.
A ver, obviamente no estaba tan pulido como ahora, pero era un gran avance, teniendo la posibilidad de crear entornos más grandes y abiertos, con la posibilidad de que los juegos duraran algo más de tiempo que antiguamente gracias a la capacidad de esta, con una paleta de colores mucho más variada, dando lugar en 1997 al tan conocido, en mi opinión sobrevalorado, y ojo que soy una gran fan de la saga, Final Fantasy VII, el cual consiguió enormes ventas, salvándose del casi primer punto crítico y quiebre de la empresa. ¿Recordáis que dije que había varias y largas historias sobre PlayStation? Esta es una de ellas, la que casi acaba de manera trágica. Básicamente, si no es por PlayStation, Squaresoft hubiera caído en bancarrota hace años. Y si no hubiera existido nunca Final Fantasy X, me habría dolido mucho. Bien, ya hemos hablado de lo que sería el principio de los videojuegos. Puede ser un punto largo, pero creedme que lo he intentado resumir lo mejor posible, porque si nos metemos en fechas X sería aún más largo de lo que es, y es demasiado importante para dejar algo de esto fuera. Así que sin más dilación, comencemos con el siguiente punto. En esta época ocurrieron muchos avances en lo que respecta a la tecnología. Sony sacó en los 2000 la PlayStation 2, con la cual, como curiosidad, podías reproducir DVDs y lo más importante de todo, si la Play 1 ya creaba los primeros polígonos, no fue hasta la Play 2 que los perfeccionaron. Solo hay que fijarse en el Final Fantasy X, un auténtico juegazo, que si bien salió en 2001, a solo un año de salir la Play 2, ya presentaba grandes secuencias CGI, un apartado gráfico soberbio y una música increíble. No me meteré más a fondo y hablar de lo magnífico que es el Final Fantasy X, pero sí que hay algo de lo que hay que recalcar en esta época. Si ya desde el Final Fantasy VII había unos poquísimos superjefes, aquí no se quedaron cortos, ya que tienes 1. La zona de entrenamiento, la cual tiene criaturas por zona, criaturas por especie, máximas creaciones. Si quieres hacerlas, solo tendrás que desarrollar a tus personajes, así que venga, vamos a completar el tablero de esferas, te acompaño. ¿Te parece poco? No te preocupes, que hay más. 2. Conseguir las armas de los 7 astros. 3. Conseguir los símbolos y emblemas. 4. Cazar mariposas. 5. Esquivar 200 putos rayos. 6. La puta carrera de Chocobo codicioso. 7. Los eones oscuros, solo en las versiones PAL, International y Remasters. En fin, hay más, pero no voy a poner todo lo secundario que ofrece Final Fantasy X, pero veis a lo que me refiero, ¿no? En esta época muchos juegos mejoraron enormemente en crear una buena historia de principio a fin. Además, si te pasabas el juego y tenías ganas de más, tenías varias misiones secundarias para no aburrirte, pero ojo, afina tu habilidad, mejora tus parámetros o fallarás. Por poneros más ejemplos, en Jack y Daxter y el legado de los precursores, si querías ver el final secreto tenías que conseguir 100 baterías. En total son 101, por cierto. Casi nada. En Jack 2, el renegado, podías dedicarte a conseguir unas 200 esferas precursores para desbloquear todos los secretos y acceder al modo héroe, el cual es el mismo juego, pero desbloqueabas antes munición ilimitada, Jack oscuro ilimitado, invulnerabilidad. Además que tras conseguir 200 otra vez en el modo héroe, conseguías un mega álbum con los conceptos de los desarrolladores sobre el juego. En Jack 3 más de lo mismo, solo que esta vez podías comprar mejoras para las armas, por poner un ejemplo. Por lo que era recomendable hacer estas secundarias para obtener esferas precursor. Y si llegabas a las 600 te daban un nuevo traje para Jack, que sinceramente prefiero el de toda la vida. Aparte de todo esto, empezó a hacerse más conocido el nombre de Ubisoft con la saga Prince of Persia y posteriormente Assassin's Creed. Como inciso, en el 2001 salió la Xbox y decir que fue lo peor que le pudo pasar a la industria. Algo que comentaré en el siguiente punto, pero no muy a fondo, ya que será un tema que trataré en un futuro vídeo hablando sobre la Xbox. Lo más recalcable de esta era es la perfección de los gráficos y mejoría de duración en los juegos. Además de ser más justos con los jugadores, podías pasarte a la historia principal y ver el final sin muchos problemas, ya que si querías seguir jugando tenían preparadas misiones extra, ya que muchos juegos no tenían la opción de nuevo juego más. Pasemos al siguiente punto. En la época de la séptima generación de consolas salió la Play 3, la más potente entre su competencia. Aquí hubo una gran colaboración entre cantidad de compañías.
para sacar un nuevo formato. La historia es muy larga y llena de nombres, pero para resumirla diremos que estaba Sony y Buenavista con el Blu-ray e Intel y Microsoft por otro lado con el HD DVD, y a día de hoy ya sabemos cuál es el mejor. Podréis pensar que es una tontería hablar de formatos de disco, pero ya veréis que no lo es. Ahora sí, dicho esto, continuemos. La Xbox usaba el formato HD DVD, lo que provocaba que los juegos no tuvieran tanta calidad como la Play 3, ya que esta usaba discos Blu-ray con mucha más capacidad. De ahí la importancia del formato de los discos que usaban cada compañía. HD DVD tenían 15 GB por capa en discos de doble capa, por lo que son a 30 GB por capa, ya que estos solo tienen 2 capas. Y los Blu-ray unos 25 GB por capa, por lo que da a 100 GB en total por las 4 capas del disco. Sí, los Blu-ray tienen 4 capas. Solo hay que fijarse en el Final Fantasy XIII, que se ve mucho mejor en Play 3 que en una Xbox, además de estar dividido en 3 discos, mientras que en la Play 3 venía en uno solo. Y ya si exploramos más a fondo, el juego iba a tener una zona más, la séptima arca, que iba a ser un coliseo, pero debido a la poca capacidad de la Xbox no se llegó a incluir. Además del The Last of Us, que no hace falta decir que es un muy buen juego, padre e hija, muy buenos gráficos, además de una gran historia que no voy a explicar, ya que para The Last of Us no, es sobre una persona en concreto de la que haré un vídeo en un futuro. O el gigantesco Skyrim, juego muy querido por muchos. No puedo hablar mucho de él ya que tengo el pendiente jugarlo y puede que algún día lo juegue y lo suba al canal principal, pero eso tal vez más adelante, ya que de momento hay cierta saga que quiero dejar subir en el canal. Pero había un gran problema, en la Play 3 era muy complicado programar en ello debido al cel shading. Por eso compañías como por ejemplo Square Enix desarrollaron el motor Crystal Tools para toda la trilogía del 13. Y aunque el género visual novel ya había aparecido en el año 1982, no fue hasta esta época con juegos como Heavy Rain o Life is Strange que se empezó a popularizar y ser más conocido. Juegos donde vas eligiendo decisiones según avanzas en la historia, además de los famosos Quick Time Events, y dependiendo de lo que vayas eligiendo conseguirás un final u otro. Por ejemplo, en Danganronpa, donde te encierran a ti y a otros tantos estudiantes definitivos en una academia, y tienes que descifrar quién de vosotros es el asesino, ya que habrá momentos donde la gente decida asesinar a sus propios compañeros, ya que si en el juicio falléis todos con el veredicto, todos moriréis excepto el asesino. Que yo sepa, en el 1 hay algún que otro final alternativo, pero hay un final verdadero. En esta época empezaron a surgir en mayor cantidad los mundos de juego abierto como Red Dead Redemption o Skyrim. Y además, desde la Play 3, Sony eliminó el bloqueo de región en sus consolas y sus consolas desde la Play 3 pasaron a ser región free, excepto Microsoft con la Xbox 360 y Nintendo con la Wii, que como dato, Nintendo no tuvo región free hasta la Switch. ¿Que por qué? Yo qué sé. Pensarían que si no es más fácil piratear su consola o vete a saber, es Nintendo, no les deis más vueltas. Y pasamos a los años... Ah, vale. Con la llegada de Microsoft y su Xbox al mercado de las consolas, ocurrió algo que cambiaría por y para siempre el mercado de las consolas, y sería el online de pago. Sí, Microsoft desde su primera Xbox comenzó con uno de los mayores venenos que podían traer, y fue el online de pago obligatorio en consolas. Y como la gente es borrega, lo pagó, lo que se extendió a Sony desde la Play 4 hasta la 5 e incluso Nintendo desde la Switch. En PC la gente fue inteligente y cuando pensaban ponerlo, la gente se puso en contra y no llegó a suceder. Sin comentarios. Mejor pasemos al siguiente y último punto. Es que más estúpido no se puede ser. En 2013 salió a la venta la PS4 y la Xbox One, pertenecientes a la octava generación de consolas. En esta generación el hardware entre ambas era muy similar. En el caso de la PS4 se trata de un procesador AMD 4 núcleos hardware y una GPU AMD de 1,84 teraflops y unos 8 GB de memoria RAM. Y en el caso de la Xbox son un poco menores, es también un modelo AMD octa-core hardware, pero con menos potencia y una gráfica de 1,23 teraflops y 8 de memoria RAM. Y más características, pero no vienen al caso, ya que sería meterse en términos mucho más técnicos. ¿Preguntáis por la Wii U? Es una consola muy diferente a las demás en hardware, ya que consta de 1,24 GHz, tricore IBM,
PowerPC, Espresso o Nespresso Guadals y unos escasos 2 GB de memoria RAM. Sobran las palabras. En este punto, ambas consolas, la PS4 y Xbox One, se acercaban más a un ordenador, lo que hacía que sus arquitecturas casi iguales entre ambas y a un PC de toda la vida se hiciera más fácil crear juegos para ellas. Ojo, he dicho más fácil, pero no más rápido, ya que debido a su gran capacidad y potencia fue el boom de los juegos de mundo abierto, en los que comenzó los años y años de desarrollo para un juego. Por poneros un ejemplo, entre el Final Fantasy 1 y 2 hubo apenas un año de diferencia. Ahora los desarrollos podrían durar 4 años fácilmente. ¿Preguntáis por el Final Fantasy Versus 13, ahora 15, el por qué duró 10 años? Cambios de director, además de un largo etcétera, quedaría para otro vídeo. También un mercado que creció exponencialmente fue el de PC, debido a la similitud de una consola y un PC. Hago un pequeño inciso, ya que en el punto anterior no mencioné algo muy importante y es la era de internet. Desde la PS3 y Xbox 360 podías descargarte juegos en formato digital desde su consola, debido al almacenamiento interno que ya empezaban a tener las consolas. Tras este pequeño inciso, continuemos. Si ya en la séptima generación de consolas podías descargarte juegos desde la consola para tenerlos en digital, en la octava generación no iba a ser menos y se popularizó más la compra digital, además de la entrada a los juegos free to play como por ejemplo Paladins. Este Paladins. Y aquí, por desgracia, entramos en la era de las suscripciones. Sony copió el sistema de Microsoft del online de pago, pero sus juegos en formato físico no estaban limitados a un usuario, por lo que si querías dejarle a un familiar o amigo tuyo podrías dárselo. Caso contrario a Microsoft, ya que el juego físico estaba limitado a un usuario, supongo que para evitar el mercado de segunda mano. Y ya aquí es cuando se escucha en todas partes que la industria de los videojuegos ha superado a la industria del cine. Un hito histórico y un mercado a tener en cuenta, ya que además también surgieron compañías de videojuegos en más países, como por ejemplo en mi Españita, como el caso de Tequila Works. Aún a día de hoy sigo sin entender por qué le pusieron ese nombre. A los directores les gustaría la tequila, yo qué sé. Y el surgimiento de un mercado antes casi inexistente como los indies. Juegos hechos por una o por muy poquísimas personas gracias a las facilidades de aprender gracias a internet que antes no eran posibles. Aquí quiero resaltar algunos casos como el popular Papers, Please, Valheim o uno que aún no ha salido, pero será la competencia de los Sims, Paralives. Os animo a que veáis sobre este último en YouTube. Es una propuesta muy interesante, ya que si os fijáis en los trailers de los Sims 5, hay cosas que se parecen a Paralives. Qué raro, ¿no? Una empresa multinacional como EA copiando cosas de Paralives, un juego totalmente indie. ¿Casualidad? Lo dejo a vuestro criterio. Y, como no, en esta era también surgió con más fuerza otro mercado, el de móviles y juegos free to play, ya que la mayoría de los casos es pay to win, un mercado más pensado para casuals. Claro que esto tiene una explicación. ¿Recordáis que no mencioné en ningún momento del 2000 al 2006 a la Nintendo DS? Pues porque aquí comenzó en sí el mercado para casuals. Nintendo sacó juegos fáciles de jugar y para gente mayor como el Brain Memory, por ejemplo. Y bueno, sabemos que ahora mucha gente juega al Candy Crush. Y con la llegada de la Switch al mercado, Nintendo también cayó en el negocio de las suscripciones para jugar online. Si es que las consolas todas acaban cayendo. ¡Qué desgracia! Y todo por culpa de Microsoft. Sacar sistemas operativos llenos de bugs, el Office lleno de bugs, servidores llenos de bugs y ahora encima online en las consolas. Se podrían haber estado quietecitos en su territorio y no haberse movido de ahí. Pero lo que tiene el capitalismo. Y también la gente no tendría que haber empezado a pagar. Si no hubieran empezado a pagar en Xbox, nunca se hubiera extendido esto de pagar por el online. Y estás pagando por una cuota para tener internet en tu casa. ¿Por qué tienes que pagar para tener que jugar en consolas? Me parece un auténtico robo. ¿Qué queréis que os diga? Y si os acordáis, en el año 2020 ocurrió lo que nadie pensaba que ocurriría: el terrible confinamiento. Por suerte, PlayStation regaló varios juegos por esas fechas, al igual que Steam o Epic Games. ¿Cómo hubiera sido el confinamiento sin videojuegos o sin internet? Pues que mucha más gente se lo habría saltado. Para ir acabando con el tema de la potencia sobre el hardware, en 2020 salió la PS5 y la Xbox Series S/X. Quiero comentar que la Xbox tuvo varios nombres en clave diferentes como Project Scarlet, Project Anaconda y Project
Lockhart, Tifa Lockhart, en fin. Una cosa es clara y es que la compañía que pone mejores nombres a sus consolas es Sony. Sony, PS1, PS2, PS3, Microsoft, Xbox, Xbox 360, Xbox One, Nintendo, NES, Super NES, Nintendo 64, en fin. Y ahora, la pregunta del millón que os habréis hecho muchos a lo largo del vídeo. Tras ver Tora, bueno, Tora no, porque si metiera aquí cada pequeñísima cosa el vídeo duraría 3 horas. Pero tras ver este vídeo bastante resumido de la industria de los videojuegos, ahora sabréis si los juegos hoy en día son mejores o peores. Así que, ¿son mejores o peores los juegos de hoy en día? Y el veredicto es que los juegos hoy en día son mejores. Ahora es más accesible poder jugar cualquier juego de cualquier región sin problemas de bloqueo de región, y sin contar de la cantidad de plataformas y variedad de juegos y géneros que existen. Recordad también que pasamos de esto a esto. Mejores gráficos, música, duración... Así que ahora que ya sabéis la historia, es momento de retomar algún juego que tengáis pendiente, y si no sabéis qué jugar, probar algún género diferente. Yo, por ejemplo, siempre jugaba juegos de Square Enix, ya lo habréis notado a lo largo del vídeo. Pero me habría jugar sagas que nunca había tocado como Assassin's Creed o Horizon, y son auténticos juegazos. Ahora mismo estoy jugando a un juego que no mencionaré porque será para un futuro vídeo, así que sin nada más que decir, me despido y volveremos a vernos en 1 o 2 semanas. Podéis seguirme en Twitter, crear una página de Facebook, darle a like al vídeo o suscribiros para más vídeos. ¡Hasta luego!